¿Qué tal? Hola, Pedro, ¿qué tal? Pues aquí en esta cita que llevábamos tiempo esperando, ¿no? Eh, Sí, no sé, hemos hablado un par de veces por teléfono, pero no es lo mismo hablar con cámara, es gracioso, ¿no? Sobre todo porque aunque no haya nadie, uno sabe que alguien va a ver esto, ¿no? Entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? sé tú. Ya, es que yo Sé tú. cuando tengo mucho público me pongo muy exuberante. A ver, Pedro, porque tú eres exuberante. Eso es. ¿Cómo te vas Eso a es. poner? Y nos tienen cortada la exuberancia en este momento. Las arbitrariedades sanitarias nos tienen cortada la exuberancia. Nos han cortado un poco las alas. Bueno, nos han cortado el territorio de vuelo. El La territorio. putada de esto es seguir teniendo alas. Si nos hubiesen cortado las alas, estaríamos en casa esperando que nos volvieran a crecer. Pero el problema es que la mayoría de nosotros seguimos teniendo alas y sin embargo no nos dejan ejercitar la musculatura de vuelo. Y eso es tremendo. No sobre todo por la musculatura física, sino por la musculatura mental, ¿no? Estamos recibiendo continuamente un discurso insufrible, insoportable, para... Yo muchas veces cuando veo las noticias me imagino estas imágenes de las aves marinas cuando hay chapapote, ¿no? Cuando Ah, están, sí, ¿sabes? sí, 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 perfectamente. Pero Pues bueno, es esa sensación, es poner las noticias y notar como que me empiezan a echar petróleo corrupto encima, sí. ¿no? Y todo empieza a ser negro y todo empieza a oler mal y todo empieza a ser denso y a pesarte y hay un punto donde si no sales de ahí pronto acabas hundido, ¿Y ¿no? tú cómo sales de ahí? ¿Qué has hecho para salir de ahí? ¿Qué has ¿Qué he hecho hecho? qué he hecho para salir de ahí? Si es que he salido de ahí, ¿no? Bueno, ¿has No, salido de ahí? no, quiero decir, una parte de mí sigue ahí, ¿no? Porque es verdad, como decía Gurdjieff, que nuestra psique está dividida, que tenemos muchos yoes, ¿no? Entonces yo no puedo evitar pensar que hay una parte de mí que sigue ahí porque un montón de personas que quiero y que me importan siguen ahí. Entonces esa parte de mí se queda con ellas, sufriendo, ¿no? Que no tiene ningún sentido porque desde luego no es un sufrimiento útil, ¿no? Para mí, para mí esta experiencia, en realidad, por mi manera de vivir, eh, yo de lunes a viernes, pues he sido siempre bastante casero, quitando la vida social que pudiera hacer por las noches, ¿no? Y el fin de semana, sin embargo, pues me dedico a dar clase y entonces es como una actividad más intensa, en contacto con las personas de otra manera. Entonces a mí de repente las 2 primeras semanas mi personalidad realmente me entregó al ocio. O sea, yo las 2 primeras semanas estuve en el sofá comiendo y viendo series. Muy nueve. ¿Te correspondía eso a ti o eso era muy nueve? Bueno, pero como yo venía de una época de Ah, mucha vale. actividad, de hecho, el confinamiento creo que al final se impuso, bonita palabra, se impuso, Pues un domingo, no, un lunes, un lunes. creo que fue un lunes, ¿no? Pues ese Mm, fin de semana yo pregunté a mis alumnos si querían dar clase y un grupo dijo que sí. Entonces el sábado, que ya estaba la gente con mucho nervio, con mucha sí. historia, dimos clase. Y recuerdo, yo vengo a acabar las clases como a las 7, 8 de la tarde, y recuerdo que decidí volver a casa andando, que es como 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de paseo desde donde hay clase hasta mi casa, porque tenía que aprovechar el último paseo largo que me iba a poder dar en tiempo. Claro, no sospechábamos ninguno que la cuarentena iba a ser una centena como nos descuidemos Sí. o vaya a saber, por no hablar. Luego hablaremos de las consecuencias que nos quieren dejar inamovibles estos inconscientes, porque en realidad son personas muy poco conscientes y muy dominadas por intereses que no tienen nada que ver con el bien de la humanidad. Entonces, esas 2 semanas yo me las tomé como vacaciones y aproveché para ver
series que no había visto, que tenías ahí, ¿sabes? Siempre te dicen, Sí. tengo ahí una serie que son 7 temporadas, nunca encuentro tiempo para nada, pero de repente te dan como, pues venga, vamos a meternos ahí, ¿no? Y también fue un momento de mucho cabreo, de mucha bronca en redes sociales. Sí. Estaba muy visceral, ¿eh? A ver que ya sabes, bueno, que te he seguido desde el principio, porque te seguía ya de antes, pero que sí que es verdad que yo te notaba muy visceral, que notaba ahí Sí, soltando, bueno, sí, manera de... yo descubrí que las redes sociales no eran tanto un punto de encuentro e intercambio de ideas, Ujú. sino como un lugar de descarga emocional, Ajá. ¿no? Entonces, quizá los primeros 10 días, yo no solo descargaba emoción con esos mensajes, sino que además entraba en debate. Ya, Entraba en debate y lo quería sé. convencer a los demás de mi punto de vista, y entonces, después de 10 días intentándolo, me di cuenta de que era imposible, de que todo el mundo estaba en la misma línea de no escuchar y de descargar. Con lo cual puse una publicación diciendo, a partir de hoy no voy a responder a vuestros comentarios, sois libres de expresar igual que yo soy libre de expresar, ¿no? Ya. Y hay gente que permanentemente ha estado comentándolo todo, es increíble, ¿no? Bueno, a lo mejor también era una necesidad, Pedro, porque yo creo que a lo mejor ahora que estás hablando de eso, es como un recorrido que hemos hecho todos en mayor o menor medida. Desde la víscera, el subidón, ¿qué me está pasando? Y en ese momento no ha sido mente, ha sido víscera. Cada uno Y lo ha llevado a donde sea, pero ha sido víscera. ¿Sabes qué pasa? Que como yo soy un eneatipo mental Ya. y luego he entrado en el juego yo solo uso de red social Facebook, no utilizo Instagram, ni Twitter, ni nada de esto, Ujú. ¿no? Entonces, Facebook tiene esta cosa tan bonita de los recuadritos Sí. de colores con Sí. fonditos, y Que tú los dominas absolutamente. entonces eso requiere concretar mucho en el lenguaje. Sí. Por eso mi enfado ha ido siempre muy articulado, con las palabras muy medidas, porque me hacía más ilusión que mi enfado estuviera en un recuadrito con letras gordas que soltar. Sí, pero fíjate, eso es útil. Bueno, un Kit Kat, porque seguimos por haber un recorrido emocional. Mira, eso es útil. Yo, como buena mental también, que tú sabes, pues soy un poco dispersa y me lío. Entonces, como que quería yo estar, desde hace mucho tiempo, me apetecía cambiar eso, pues encontré Twitter que entonces dejaba 140 caracteres y dije, esta es la mía, esta es la mía. Si yo consigo interactuar con 140 caracteres, pues voy a mejorar un montón. Y lo hice. Además, tuve bastante tiempo. El ejercicio me sirvió, vamos, fantástico, fantástico. Para concretar, ¿no? Total, mira, lo hice como un Concretar. ejercicio personal, que fue ahí cuando empecé yo a hacer frases, a tal, pero era mi propio ejercicio personal, de decir, todo esto que tengo aquí en la cabeza, a ver, tengo que ser capaz de transmitirlo con sujeto, verbo, predicado. Hace muchos años, cuando era muy, muy joven y todavía dentro de mí había alguien que quería ser periodista. ¿También? Sí, bueno, Ah, no, nunca llegué a serlo, ¿eh? Nunca llegué a serlo, pero ya, es ya, verdad pero que yo tenía idea de ti que tú querías ser actor, pero ahora me sale que también querías ser periodista. afortunadamente soy actor. Eso lo conseguí. Eso lo conseguí, pero sí quería ser periodista, y entonces me apunté a un curso de una universidad de verano de donde saqué muy pocas cosas en clara, pero saqué una cosa que me recordaré siempre, que era un periodista, y yo creo que ya no vive, que se llamaba Antonio Álvarez Solís. Sí, bueno, hace tiempo, sí. Hace tiempo, Entonces, sí, se quiere perfectamente. fue uno de los que fue una ponencia, y una de las ideas que se me grabó es: en una columna de opinión Sí. solo puedes tener una idea. Si tienes 3 buenas ideas, escribe 3 columnas, Eso, sí. ¿no? Sí, sí, Y eso sí. es algo que luego me ha acompañado toda la vida, porque luego fíjate que yo no acabé de periodista, pero estuve varios años trabajando en agencias de publicidad como creativo, ¿no? Sí, porque bueno, tú tuviste, al menos que yo sepa, ¿no? Por ahí he leído en Ogilvy, por lo menos, ¿no? ¿Alguna de Sí, sí. esas? En el momento cumbre de Ogilvy, después de haber
llevado la Expo y después de haber llevado las Olimpiadas de Barcelona. No, la verdad que las agencias tienen su punto. Yo también trabajé en una, ¿eh? Ujú. Yo también trabajé en una agencia ¿Sabes qué pasa? Que como yo a llegué... finales de los 80. no, yo llegué al finales de los 90, bueno, Ya, medios, ¿no? En la época de donde ya no se hacían locuras, donde los creativos ya no se iban a Ibiza a desbloquearse, ¿no? Por eso te digo, yo te he dicho a finales de los 80, ¿eh? Muy a finales de los 80 ya y muy principio al inicio de los 90, pero sí, entre finales del 80 y principios del 90. Y Yo la verdad, sí. la época mítica esa no la conocí, pero bueno, hice buenos amigos, aprendí mucho y saqué el dinero suficiente para pagarme la escuela de teatro. O sea que está bien. Está genial, está genial. Además con Cristina Roca, Sí, estuviste. Cristina fue mi primera maestra, a la que nunca ponderaré suficiente, a pesar de que nuestro encuentro era imposible. Ah, sí, porque era imposible. ¿Qué había de Pues, imposible? pues porque yo soy un 7 y Ya. Cristina es un 1. Bueno, era complicado, fíjate. Pues mira, ahora que me cuentas eso, yo he hecho ese viaje y ese viaje me está resultando de lo más gratificante. Yo también soy un 7 y mi viaje al uno ha sido la aceptación de lo bueno del uno. Claro, pero yo te estoy hablando En cuando mí. tenía, cuando Ya. tenía 30 años, que yo todavía No, estaba lo con la uno no lo he hormona, podido soportar. Yo los he con, tenido en mi casa y ha con sido un la, desastre. con la hormona muy dislocada, con un deseo de ser famoso terrible, en fin, estas cosas que... Ay, pues ahora eres famoso. Sí, pero ahora soy un famoso que se desmitifica todo el rato y que le hace mucha gracia que la gente, que haya gente que me diga, pero ¿cómo puedes poner esas burradas en Facebook con la cantidad de gente que te sigue? Sí, Y yo me siento tan ajeno a eso, ¿no? No. Quiero decir, si hay gente que me sigue, sabrá que yo defiendo la libertad individual, la conciencia, que total. equivocarse es un camino de crecimiento y Ujú. que hay que cuestionar todo lo que se nos dice. Entonces, si esos hacen eso y cuestionan todo lo que yo digo, no hay ningún problema. Si alguien se toma lo que yo digo, que muchas veces lo digo para provocar una reflexión como algo literal, Sí. solo significa que está muy asustado. Pero es él el que está asustado. Y yo no puedo hacer nada por los miedos de otro, ¿no? Entonces, el que esté asustado, que no se acerque a mí. Sí. Oye, fíjate, yo, y ya que hablas de eso, a mí me has ayudado mucho, porque me ha hecho pensar mucho y he visto lo que ibas poniendo y me ha hecho pensar y sobre todo me ha ayudado también a ver otra perspectiva, a cambiar un poco la perspectiva, poner el foco en otras cosas, porque estaba todo muy monótono. Claro, Parecía que, es que no salíamos de ahí, ¿no? De la rueda esta. pero es que tenemos dos discursos, durante todo este asunto tenemos dos Sí, discursos que son muy monótonos. Uno, el discurso ideológico y otro, el sí, discurso científico. sí. Que al final, que al final no son discursos nada abiertos, que al final no buscan el debate, que al final no buscan más que imponer su punto de vista, desgraciadamente. Sí. O sea, hay infinidad de científicos en todo el mundo Ujú. que interpretan el coronavirus de otra manera y no tienen voz. Se les ha censurado Sí. permanentemente en los medios. Y a nivel político hay un montón de personas que interpretan la realidad política de lo que está pasando desde otro lado y se les sigue censurando y luego aparece esa panacea que se llama el bulo, Sí. donde se nombran a unos controladores de bulos que son uno de los mayores difusores de bulos y generadores de bulos, ¿no? Es increíble. Y entonces tenemos un montón de información y se produce un fenómeno que para mí es de las cosas más increíbles de esta pandemia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en medios, en redes sociales, Ujú. aparezcan denuncias tan graves hacia el gobierno y el gobierno ni las desmienta y persiga criminalmente a otras personas ni las registre?
Es decir, si alguien dice de mí y saca unos documentos diciendo que yo soy un ladrón, lo lógico es que yo vaya y ponga una querella. Pero este gobierno no. O sea, para mí eso, que yo no digo que todas las acusaciones al gobierno sean ciertas, yo no lo sé. Pero el problema es que aquí se puede acusar y no pasa nada. El problema es que se puede acusar. Mira, el problema está en que nosotros se ha hecho una especie de mercado libre en redes sociales. Aquí, venga, todo vale. Como estamos confinados, como estamos muy dolidos, como estamos cabreados, como estamos que no sé qué, como no conocemos el virus, pues resulta que todo vale. Y ha habido un momento, bajo mi punto de vista, de desmadre absoluto. Se nos ha ido la olla. Hemos dicho, ha empezado a decir, oye, yo no sé si, a ver, Pedro, yo no sé si son bots, si son, ¿cómo son los otros? No sé, ahí hay bots y hay otros, que ahora mismo no me sale la palabra. El PP, bueno, los grandes actores de este drama son el PP, el PSOE, Vox y Podemos, ¿no? No, sí, pero no me refiero pero que me refiero a los bots, que no Vox, sino bots, que yo soy andaluza para estas cosas. Y no me sale la palabra, que son todos estos que van generando, ¿no? Que son respuestas automáticas, que están metidos en las redes, que están creando opinión. Excuse me, you mean the boots. Nada, la culpa es mía por no pronunciar bien. Bots. Que ya te digo que yo creo que hay muchísimo, bueno, no creo, no lo sé, y aparte que leo otras cosas, sé que hay muchísimo, y bueno, y que ahí se ha creado una locura absoluta. Y luego, porque nos ha ido a la víscera, o sea, ha ido a nuestra creencia, a lo que cada uno quería creer y quería escuchar, y entonces salía una del 15. Para mí una de las cosas más tristes que he escuchado es yo necesito creer en este gobierno. O necesitas creer en otra cosa, justo en lo contrario. Pero los otros no lo expresan como necesidad. Es decir, porque dentro del funcionamiento del gobierno hay un montón de incongruencias. Sí. Entonces, frente a la incongruencia, me agarro a que necesito creer y no cuestiono la realidad. Fíjate, desde el otro punto de vista que a mí me han bombardeado, por ejemplo, ha sido un bombardeo terrible, tanto no en Facebook, porque yo ahí no interactúo en ese sentido, pero bueno, sí a través de WhatsApp y a través de otros contactos. Y ha sido terrible desde el convencimiento. Es que yo quiero, a lo mejor, no sé, hay una parte que está muy convencida de que tienen que actuar de una determinada manera. Y claro, cada uno ha adoptado, ha ido cogiendo su patrón. La otra parte que ha sido la oposición, ¿no? No ha sido capaz de generar un discurso constructivo. Pero ha generado mucho discurso. Claro, pero nada constructivo. El problema es que han hecho mucho ruido, pero no hay nada. Por lo tanto, es igual de incongruente que el discurso oficial del gobierno. Los dos discursos son incongruentes, ¿no? Y entonces bueno, pero nosotros también nos hemos vuelto un poco incongruentes, porque yo creo que lo que ha pasado es que nos hemos sentido muy vulnerables, sin darnos cuenta, ¿eh? Yo no creo nada de eso. Yo no creo nada de eso, que nos hemos sentido como en un equilibrio muy frágil y muy vulnerables. Yo creo que todo eso creo que todo eso es discurso oficial y mi realidad y con la gente que yo hablo es otra. ¿Y cómo es esa? ¿No se han sentido así? España sigue siendo el país de la picaresca. Aquí todo Dios ha ido a su puñetera bola. Y el que se ha sentido vulnerable lo ha utilizado para sus propios fines. No ha habido sensación de vulnerabilidad. Hay una realidad tremenda que es la económica. Sí. Es decir, obviamente el que no tiene para dar dinero para dar de comer a sus hijos, ese no puede estar haciendo demagogia. Ya. Ese ha tenido que salir a buscarse la vida. Y hay mucha gente, yo el primero, que ha salido a buscarse la vida. Cuando el confinamiento era más estricto, yo he salido todos los días, a todas las horas que me ha dado la gana. Yo he puesto cara de póker. A mí no me ha parado la policía y es más, yo he ido sin mascarilla y sin guantes. Pues fatal. ¿Qué quieres que te diga, Pedro? No. A mí no me parece bien. Bueno, pues a mí no me parece bien.
¿A ti te parece bien, a mí no me parece bien? No, a mí no me parece ni bien ni mal. Yo no tengo Vamos a ver. opinión. Yo sí, porque he hecho todo lo contrario. Además, todo lo contrario de manera consciente. Quiero decir, Claro. para mí en ese momento era lo contrario. Bueno, pero entiéndeme, si esto no se trata, si empezamos a decir quién ha hecho bien y qué ha hecho mal, No sin juzgar. Digo que si te parece bien, a ver, que tú has corrido el riesgo, a ver, tú has corrido el riesgo, además de una ciudad bastante, a ver, yo en una ciudad bastante afortunadamente menos castigada y tú en una ciudad muy castigada, porque Madrid sí estaba muy castigado. Pero en esa ciudad tan castigada, Puri, en esa ciudad tan castigada, los datos oficiales es que el 90% de la población lo va a pasar asintomático. Ya, eso es lo que... Estos son datos oficiales. ¿Alguien no sabe interpretar lo que quiere decir eso? Sí. Independientemente de la idea de que existe un enfermo asintomático, que es una chorrada y una manipulación, porque el que no tiene síntomas es porque su cuerpo los controla, se llama sistema inmunológico y pasa frente a cualquier enfermedad. Es decir, el 90% de la población va a manejar esta situación desde su sistema inmunológico. Entonces, de repente yo empiezo a darme cuenta que esos riesgos terribles de morir, solo de entrada con ese dato oficial, solo de entrada, no, para mí. Ya, pero me refiero a ver, que muertos ha habido. Pero yo no he dicho que no haya muertos, yo solo digo que el riesgo de morir de repente es del 10%. Si yo decido asumir un riesgo, sé que lo asumo teniendo un 90% de probabilidades a mi favor de que no me pase nada. Ya, pero fíjate, pero ahí también entran los otros, Pedro, porque... No, Puri, si no he acabado el A ver, te dejo acabar, venga. No he acabado el discurso de los datos oficiales. Venga. ¿Vale? Pero estoy intentando explicar que mi decisión no es ni buena ni mala. Ya. Es sostenido. Sí. ¿Vale? Entonces, de entrada, para mí, si yo confío en los datos oficiales y soy congruente con los datos oficiales, no tiene sentido, porque en momentos de mi vida he asumido riesgos mayores al 20%. ¿Vale? Por ejemplo, cada vez que coges el coche y sales por ahí. Conducir tiene un alto porcentaje, ¿no? Y fue el famoso asunto este que le echaron en cara a la Ayuso porque dijo que entonces habría que quitar la circulación, ¿no? A lo que yo sumo que habría que quitar la circulación, habría que quitar el tabaco, habría que quitar muchas cosas, ¿no? Es decir, todo el rato convivimos con riesgos para nuestra salud. Esto es una realidad. Sí. Y como decía un famoso penalista italiano de cuando yo estudiaba Derecho, que todavía no me acuerdo, decía, la vida es constitutivamente peligro. Esta frase no se me ha olvidado. Sí, no, ¿vale? A ver, la vida cada minuto es uno menos. Lo que pasa es que no pensamos eso. A ver, aquí no vamos uno más, porque vivimos desde un minuto más, no, perdona. Date cuenta que cada vez que vives es un minuto menos. Esto no es una cuenta adelante, es una cuenta atrás. Y eso no nos hemos dado cuenta. Yo creo, no sé si durante este tiempo alguien ha empezado a pensar que esto es así, pero esto es así. Como el tema de la muerte en nuestra sociedad también es un tabú. Ahí le hemos dado. Pero en fin, voy a intentar seguir con Acaba. ¿No? Entonces, sí. Luego nos queda un 10% de gente que lo va a pasar mal. Y de ese 10% parece que solo el 0,3% va a morir. Datos oficiales. Datos oficiales. Entonces, sabemos que hay colectivos de riesgo. Las personas que están inmunodeprimidas y las personas mayores. ¿Ok? Sí. Y obviamente todos los años mueren en estas fechas un montón de personas mayores. Menos de las que han muerto. Esto lo decía mi abuela. ¿Cuántos viejos hemos sobrevivido al invierno? Mi abuela lo expresaba así, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece realmente asustante y aterrorizante es de ese 0,3% de gente que va a morir,
los que no están en esos grupos de riesgo. Y yo he tenido un amigo sano, estupendo, con vida sana, con 30 años, que lo ha pasado francamente mal. Y he salido todos los días que él ha necesitado llevarle comida o llevarle medicina. Y me parece que eso es de las cosas más interesantes. Bueno, ¿No? Sí. No, quiero decir, yo me he expuesto, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la investigación para que entendamos quiénes son esas personas jóvenes y sanas a los que el virus les da fuerte y les pone en peligro de muerte? ¿Dónde diantres está esa información, señores de las arbitrariedades sanitarias de este país y del resto del mundo? Eso es lo que te iba a decir, que tampoco hay estudios del resto del mundo, ¿o sí los hay? No, no los hay, porque eso no interesa. Interesa una vacuna universal. La búsqueda de los laboratorios es una vacuna universal. Que luego, si quieres, entramos en el tema de las vacunas. No, que se nos acumula el trabajo. Ay, no, espera, a ver, que me estás asustando, Pedro Espada, que me estás asustando, que has levantado la espada y me tienes aquí toda loca. No, pero quiero decir, el asunto final de todo esto es que cada uno tiene que saber interpretar las cifras, incluso las cifras oficiales, ¿no? Y vivir conforme a ello. Bueno, a ver, las cifras oficiales sí, pero fíjate, hay también un poco también tus propias sensaciones, tu propio camino, pero desde la consciencia, no desde la locura se nos ha ido la olla, pero Claro, sino también tu propio camino, ver a ti, tu cuerpo, con todo lo que está pasando, qué es lo que te va diciendo, porque el cuerpo también nos va diciendo lo que necesita. Y mi cuerpo todo el rato se ha sentido activado, Bien, energetizado. Genial. Por eso te estoy diciendo, pero hay gente, y tú las conoces como yo, como todo, tú sabemos, que han estado todo lo contrario, que han estado hundidos en la miseria. De hecho, tú has visto que incluso, aunque solo utilices Facebook, pero en redes sociales, por ejemplo, ha disminuido. Hay mucha gente que ha dejado de estar activa. Claro, yo sigo a mucha gente y tengo que de pronto han dejado de estar activos. Normal, porque el ritmo de información ha sido insoportable. O sea, yo entraba y salía todo el rato, porque sí, y había un punto como adictivo, ¿no? Entonces, afortunadamente, encontré un par de buenas series que me resultaban más adictivas, con lo cual, en cuanto llevaba un ratito en Facebook, era, ¿y si me pusiera a ver un capítulo y voy a aprovechar el tiempo? Pues tú eso y yo ver crímenes, ¿qué le vamos a hacer? Hinchado de crímenes, chicos. En donde esté un buen crimen. Ay, mira, perdona, es que donde esté un buen crimen, es que no hay cosa que más me distraiga a mí que un buen crimen, chicos. Y buscar a ver qué ha pasado aquí, por cuál es la razón, que este que ha hecho, el otro que ha hecho. Bueno, eso me encanta. Yo creo que te podías coger una pipa, tipo Margarita Landi. Uy, oye, perdona que sé quién es, me encanta. Y por cierto, es una señora de la que yo sé hace muchos años con el caso. No, sí, me parece una señora maravillosa. Maravillosa. Creo que falleció, ¿no? Sí, pero que era ya muy mayor, si yo era una niña. Sí. Es decir, ella escribía en el caso. Sí, una maestra del suceso y de la investigación, ¿no? Total. Porque hay muchos crímenes en este asunto, ¿no? Hay alguien que puso en Facebook, es el momento de matar a tu suegra. Oye, mira. Porque no le van a hacer autopsia y van a decir que ha fallecido por COVID. Mira, sí, ese tema es... Mira, hoy han aparecido aquí en la playa, ha aparecido un cadáver de hace muchos tiempos, en una playa relativamente cercana. Ha aparecido un cadáver que había muerto, parece ser que hace mucho, un par de meses, unos meses, que ha estado en el agua. ¿No? Pero hay mucha muerte que no está explicada, que en circunstancias normales se hubiesen hecho autopsias, vale, y que ahora no se han hecho autopsias, ¿no? Y sabemos, porque ha circulado, que ha habido comunidades autónomas como la comunidad autónoma catalana que ha dictado normas internas de esta cosa tan terrible que se llama triaje.
Es duro, eso del triaje, ¿eh? Bueno, lo que es duro es que eso se normalice. Lo que es durísimo es que eso se normalice. Bueno, el triaje siempre ha existido. Yo tengo alguna Bueno, no, amiga médico y, en fin, que el triaje existe porque tú tienes que ir derivando. Pero claro, este triaje es que ha sido más duro. no, es que este triaje se ha juntado con que nuestros sanitarios la mayoría de las veces no sabían cómo manejar la enfermedad. Pobrecillos, claro que no. Y sobre todo porque ha sido de avalancha, que también es tela, ¿eh? Y cada 3 días les cambiaban el protocolo. Claro. Y a mí me contaban, Pedro, lo peor no es estar 12 horas de guardia, lo peor es que cuando acabas de la guardia tienes que ir a casa a estudiar. Claro. Pero bueno, vamos a dejar la política y la sanidad. No, si vamos a dejar la política y la sanidad, yo te lo agradezco. Y vamos a volver a es lo un humano. tema que me pone bastante nerviosa. Yo reconozco que eso lo llevo mal, pero lo he llevado siempre, no es de ahora, esto es de toda la vida. Hay cosas que a mí me ponen un poco alterada, pero no por nada, sino porque no tengo elementos. Bueno, volvamos entonces. ¿A dónde volvemos, Pedro? Pues volvamos a lo que pasó después de los 15 primeros días de ver series en el sofá. Ah, ¿qué pasó después de los 15 primeros días? Esto está muy bien. 15 primeros días de serie y seguido, ¿qué pasó? Pues después de los 15 primeros días yo sentí, me conecté con un gran vacío. Y me conecté con la sensación de que había mucha gente sufriendo. Y me pregunté si yo podía ofrecerles algo. Uh-huh. Y entonces me inventé las reuniones o los eventos en Zoom que se llamaban Todo lo que siempre quiso saber sobre el eneagrama, sí, y nadie se atrevió a preguntar, ¿no? Que yo siempre digo que a mí me ha salvado, esto sí que me ha salvado la vida a mí durante esta pandemia. Uh-huh. El poder sentirme útil, el poder aportar, a veces simplemente desde la compañía, a veces simplemente desde el poder, ¿no? Alguna cosa más hice en este sentido, ¿no? Alguna actividad más gratuita para acompañar a gente utilizando el eneagrama. Y la verdad es que eso es lo que a mí me reconectó con mi parte más sana o con mi parte más buena o con mi parte más luminosa. Uh-huh. La idea de servicio. Sí. Y bueno, pues la verdad es que esa idea de... Espérate un segundo, se oye un poco mal. A ver, repite porque se ha oído mal. A ver, la Digo idea de... Que después de esta idea de servicio y de sentirme bien y de sentir que aportaba, pues me sirvió para hacerme amiguito de Zoom, hacerme amiguito de lo virtual. Sí, ¿no? A mí también me ha servido, ¿eh? A mí también me ha servido. Que fíjate que cuando yo me empecé a hacer estas actividades, las hacía con mucha resistencia interna hacia lo no presencial, ¿no? Y al principio, sobre todo, el Zoom me parecía una cosa agotadora, porque acostumbrado a lo fácil que es vincularse con una persona cuando la tienes físicamente cerca, había que poner mucha energía para llegar, ¿no? Pero por otro lado, yo soy actor y yo sé que una cámara es un aparato que amplifica cualquier cosa, ¿no? Entonces era como estar a 200 por hora y con el freno pisado al mismo tiempo. Y yo salía de cada sesión de Zoom, de verdad, como si me hubiese pasado por encima el desfile del carnaval. Sí. Me habían pasado todas las comparsas. Te comprendo porque a mí al principio me pasaba igual, ¿eh? No, hasta que uno encuentra el punto de dónde me coloco, a qué volumen hablo, ¿no? Cómo se normaliza esto, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente los alumnos que habían parado las clases y no querían clase por Zoom, como se empezaron a apuntar a todo lo que siempre quise, empecé de, pues esto del Zoom no está mal, ¿no? Y ya pude recuperar mi actividad profesional a través de Zoom, ¿no? Que estaba muy bien. Y también empezamos a hacer las cosas de la Asociación Internacional del Eneagrama por Zoom, y surgió un proyecto muy bonito que era la celebración del Día Mundial del Eneagrama coordinado con los países de la Comunidad Latinoamericana, y ahí me fui ocupando. Por cierto, enhorabuena. Enhorabuena porque te lo curraste, pero fue espectacular, ¿eh?
Ha sido un currazo enorme de mucha pero gente, espectacular. Vaya resultado maravilloso. pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que todo fue súper fácil y súper fluido. De repente, este confinamiento nos ha dado un deseo de conectar, ¿no? Que nos ha hecho mucho más tolerantes a las diferencias, mucho Total. más conscientes de lo que nos une, ¿no? Y la Sí. verdad es que tanto la relación con los países que eran Argentina, Brasil, Portugal y Colombia, como con las personas de otros países que participaron, como la participación de la Fundación Claudio Naranjo, Sí. ha sido todo fácil, Mm, fluido y amoroso, ¿no? Se Es verdad, transmitió, es decir, se transmitió, ¿eh? Porque yo me chupé, a ver, las 5 horas, ¿eh? O sea 7. que, Estuvimos bueno, 7. bueno, yo la del final, ya al final, yo me llegué hasta los niños, Pues ahí acabamos, pero es que empezamos a las 4 de la a las tarde y terminamos 4 y acabasteis a las 10 y pico, ¿no? de 16 a 23, Ah, son vale, 7. pues sí, son 7. Bueno, perdona que soy de letras. Y yo empecé a las 3:30, Ah. poniendo musiquita para la gente que iba Pero entrando. fíjate, yo creo que esto es lo que tú has dicho, lo que ha sucedido, la conexión con la gente, el valorar a las personas y luego perder el miedo a que también te puedes comunicar con esto a través de la pantalla. Y que si tú empiezas a saber manejar esto, pasando el medio que te otorga, la posibilidad que te otorga pues Zoom o cualquier otra plataforma de reuniones o de conversaciones para trabajar en virtual, verdaderamente le encuentras un punto súper, yo por lo menos se lo he encontrado, gratificante y además ágil. Ágil. Bueno, Esto pero es es muy que ágil. Pero es que yo he empezado ya, ayer empecé la primera formación exclusivamente por Zoom, porque con todo esto de todo lo que siempre Mm. quiso, me empezaron a escribir personas de otros países y la única manera que yo tenía de atenderles era el Zoom, ¿no? Entonces, ahora soy amiguito del Zoom. No, Sí. no es mi amiguito preferido, Hombre, ¿no? vamos a ver, no es tu amiguito preferido, pero fíjate, yo al principio me pasó lo contrario. A ver, yo no reaccioné de manera visceral. A ver, reaccioné como todo el mundo, sí, que reaccioné, no accioné. Pero enseguida actué. Entonces se me ocurrió esto. Porque como tú bien sabes, yo soy interpersonal, pero qué gracioso. Tú reúnes y yo aquí, tú a tú. Aquí cada uno a lo suyo. Y Como, entonces, como su- y entonces yo me fui a lo mío. ¿Qué es lo mío? Pues esto. Esto es lo mío. ¿Cómo puedo yo ayudar? Haciendo otra cosa así macro, pues a mí me costaría, me hubiera costado, ahora a lo mejor ya es otra guerra, ¿vale? En este momento que ya tengo, ya soy amiguita también de Zoom. Pero al principio me hubiera gustado una barbaridad, eso no se ajustaba a mí. pero, Y pero ¿sabes qué pasa, Puri? Que a mí el Zoom me asusta. ¿por Me qué te asusta, asusta? me asusta, te lo explico, porque es demasiado cómodo. Sí. Es demasiado cómodo y nos puede convertir en setas. ¿Sabes? No sé si en la persona que participó de la Fundación Claudio Naranjo, Francis Elizalde, Bueno, espectacular. no, yo he Wow. tenido la suerte de tener varias conversaciones telefónicas con él Sí. y una de las, porque es una persona tan amena, con tanta experiencia, y una de las charlas que nos pegamos un día tenía que ver con la diferencia que había entre ser un buscador cuando Naranjo era un buscador Sí. y ser un buscador ahora, ¿no? Cuando antes para llegar a un lama tenías que estar un mes viajando en camello y ahora conoces a los lamas en un hotel de 5 estrellas de Hawái, ¿no? Entonces, cuidado porque en la búsqueda A de ver, valor, Pedro, a ver, otra, es que de vez en cuando no sé lo que le pasa, pero bueno, no, venga, pues la conexión, que la digo conexión. que antes, a veces, para ir a conocer a un maestro tenías que estar una semana Una semana. viajando por Sí, el sí, eso desierto sí, en sí, camello sí, y sí, ahora lo puedes conocer en cualquier lado, ¿no? Y ahora lo vas a poder conocer por Zoom. Y que en la búsqueda el esfuerzo es un valor sin duda. y salir de tu zona de confort es un valor, Sí, ¿no? Y el sí. Zoom ha facilitado mucho la búsqueda y te la coloca en tu zona de confort. Y ¿Y a tú mí crees eso que, todavía es algo
quiero entender cómo manejar y quiero entender cómo no caer en la trampa de decir, pues aquí está el Pedro Espadas, ya no doy clases presenciales nunca más, todos Sí. a mi Zoom, desde mi salón, porque es muy cómodo eso. Y a mí Sí. que no me gusta madrugar, cuando tengo que madrugar los fines de semana para dar clase, pues se acabó el madrugar, ¿no? Esa tentación está ahí y entonces yo no me quiero acomodar, no me quiero acomodar al Zoom. Quiero aprovechar el Zoom positivamente, Sí. creativamente, pero no me quiero acomodar. Pues mira, yo, fíjate, mi camino casi es que el Zoom me parece una plataforma maravillosa para abrir alma al mundo. Yo que he sido, me he criado analógica y he vivido analógica, muy esclava del Espasa, de la Enciclopedia Salvat, de todo eso ha sido mi infancia buscando y todo, y buscando y buscando y buscando palabras, porque a mí, aunque quede cursi, es la verdad, lo que más me distraía a mí en este mundo era la Enciclopedia Salvat ilustrada, aquello me parecía lo más. Entonces, pasar de eso, que para mí era lo más, y tal, de buscar en fichas en mi época universitaria, de haber vivido todo eso, que de pronto exista la posibilidad de estar en el mundo, que podamos hacer esto tú y yo, que esto, fíjate, si lo hubiéramos tenido que hacer de otra manera, imposible, no hubiera sido posible. Bueno, existía la radio, ¿no? Hubiésemos podido, Existía la radio. podíamos haber tenido un programa de radio. A mí me ha gustado mucho Y me siempre este encanta tema la radio. A mí de la las radio me tertulias. entusiasma, me sigue entusiasmando. Yo vivo en la radio y en los podcasts. Pues antes hacíamos estas cosas en la radio y ahora lo que pasa es que te tienes que peinar. Bueno, los que os tengáis que peinar. Eso te iba a decir yo, seré yo la que mira qué pelillo aquí. Me he peinado, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Esto es que me he peinado, pero de aquella manera. Fíjate que uno de mis asuntos de este año era irme a Estambul a ponerme pelo, Ya sé. Pero ¿no? ¿eso era serio? ¿Eso era en serio, Nemi? ¿Eso era en serio, Pedro? Era absolutamente serio porque yo Ah. creo que las cosas absurdas hay que tomárselas en serio. Vamos a explicar. Se explica lo de que la cosa absurda hay que tomárselas en serio. Vamos a explicar el proceso. Yo este año cumplo 50 años. Soy una persona soltera, soy una persona sin hijos, sin compromisos, con la casa pagada, gracias a Eres Dios. un partidazo. Eres un partidazo. Entonces, yo consideré que a los 50 años, para celebrarlo, me tenía que hacer un regalo absurdo. Si a los 50 años te das el premio que sigues, que has buscado durante toda la vida, pues estás perdiendo una oportunidad de darte un premio absurdo, ¿no? Sí. Y entonces decidí, porque es verdad que yo estoy seguro que en España lo hacen exactamente igual de bien o mejor que en Estambul, ¿no? Uh-huh. Pero eso de irte, venir en un avión con gente con la cabeza vendada, esto me parecía mucho más absurdo. Es que eres teatrero, mira que eres teatrero, lo llevas dentro, lo llevas dentro. Entiendo que hay gente que elige Estambul por precio. Yo ni siquiera sé cuánto vale hacerse esto en Madrid, ¿eh? No digo ni que es mejor ni peor porque no tengo ni idea, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me parecía mucho más fascinante este paquete que además te llevas a un acompañante, entonces vas a la mezquita, ¿no? Todo esto me parecía maravilloso. Una ciudad maravillosa, que por cierto es una ciudad extraordinaria. ¿No? Entonces me parecía tan absurdo todo, algo tan lejano de mi trabajo que intenta ser espiritual y de desidentificación, ¿no? Pero siempre en las tradiciones espirituales hemos conocido el camino del hacia arriba, ¿no? Lo dionisiaco de hundirme bien en el fango, ¿no? Sí. Y dije yo, pues vamos a darnos una experiencia de fango. Oye, en el fango hay que estar, ¿eh? Mira, en el fango, en la caverna, como tú bien sabes, en la caverna, en el fango. En lo más oscuro hay que estar. Hombre, Jesucristo estaba con los pobres y con los enfermos, no con los sabios. Sí. Yo de verdad te lo digo, que es que creo que cuando nos vamos tanto a que tenemos que estar, perdona, no. Tú tienes que estar en lo más terrenal, en lo más terrible y en lo más duro. Porque si no eres capaz de estar ahí... Y yo reconozco que tengo una patología psicológica terrible, de la que tú probablemente no habrás oído hablar porque no todavía no se ha estudiado. Mi patología se llama envidia capilar.
Pues mira, Entonces, no tengo ninguna yo noción veo, científica. yo veo a cualquier hombre que tenga un buen flequillo y no puedo dejar de mirar ahí. Es más, me hablan y estoy mirando ahí. Oye, ay, pero chico, pues estás estupendo. Igual con pelo no estabas tan bien. Claro, pero si no es lógico, es una patología. Total. Fatal, y Yo no- además gravísima. Y además gravísima, estás pues, estupendo. pero Chico, si yo no dudo de que, yo no dudo de que yo es estupendo. Pero yo, como soy un 7, me he hecho muchas cosas en el pelo. no me digas, fíjate que yo no caigo. Tenía posibilidades, largo, corto, negro, no sé qué, y ahora no tengo posibilidades, no tengo opciones. Entonces me voy a hacer como mi acto de psicomagia, que es irme a Estambul, Muy bien. ¿no? Que en realidad, o sea, honestamente, no es una cosa que me preocupe, pero hay una parte de mí que sí, y entonces he dicho, ¿y si jugamos con eso? Fíjate, ¿No? hay que jugar con eso. Ahora que dices lo del pelo, que yo también juego mucho con mi pelo. Bueno, yo me he hecho de todo. O sea, tengo y todo lleno de cosas para hidratar, para no sé cuánto, la crema, el patatín. Bueno, en fin, cada uno tiene sus obsesiones. Pero sí que es verdad que hacer algo que te... Yo también en algún momento de mi vida lo he hecho, ¿eh? Justo en los momentos más difíciles, en lo que he tenido que tomar decisiones más difíciles, me he ido justo a lo que tú dices, bueno, lejos. Voy a experimentar esto, voy a experimentar el irme solo a un sitio, voy a experimentar un cambio brutal, necesito experimentar eso, aunque me haga estar en una situación muy poco confortable, muy difícil y a veces no demasiado buena. Pero sí que es verdad que creces mucho. Bueno, aparte de que aprendes mucho de ti, es que cambia, tú vienes con un bagaje nuevo, ¿eh? Acabas ese Claro, episodio pero con un bagaje estupendo. hay una parte de mí que está reclamando eso, ¿por qué no escucharla? Hombre, por ¿No? Yo supuesto que sí. tengo Nada, identificadas nada. dos patologías más. Anda. La capilar, la envidia capilar es buena. La envidia capilar. Luego tengo, esto tú también seguro que lo tienes, que se llama estrés digestivo, que es lo que le pasa a un 7 cuando va a un buffet libre. Ay, Dios mío, los 7, cómo sufrimos ahí. Esto tú lo quieres probar todo, ¿no? Y ¿por qué quieres probarlo todo? Digo, para saber lo que me gusta y después comer más de eso. Los reyes de la gula. Yo lo controlo, pero reconozco. Fíjate, yo en un buffet libre no lo paso bien, ¿eh? Me No, no, estresa muchísimo, me estresa. yo, No hay cosa que yo, más me estrese que un buffet. yo tengo un tío 5 que cuando yo era muy joven, tenía como 15, 16 años, venía a Madrid y me llevaba al buffet libre que había en Callao de galerías, Sí. ¿no? Oh, sí, sí, sí. Y la tercera vez me dijo, no, hijo, lo han cerrado. Y es que ha sido demasiadas veces. Es que nos comemos también el mundo. Ya nos lo Bueno, comemos físicamente, pero nos comemos el mundo. Yo sí, siempre tengo esa sensación de me voy a comer el mundo. sí, es súper bueno que la gente se coma el mundo, pero mastiquémoslo. Mastiquémoslo. La otra patología yo lo llamo estrés de naturaleza. Estrés de naturaleza es cuando unos amigos te invitan a un fin de semana estupendo en el campo y llegas a la casa rural y no hay wifi, no hay cobertura, Compartimos dos. no hay más que pasear. Compartimos dos los tres maneras de estrés, tú y yo compartimos dos. Esa la comparto absolutamente contigo. Y entonces, luego no pasa nada, luego te lo pasas súper bien, ¿no? Sí. Pero el golpe que te da en el pecho cuando te dicen no hay wifi, no hay cobertura, no tenemos televisión. Fíjate en la primera, fíjate tú que hay que ver lo que son las cosas, porque aunque ya estés muy evolucionado y todos estamos ya, bueno, en fin, porque sobre todo porque nos damos cuenta de que nos suceden, otros no se dan cuenta, nosotros nos damos cuenta de lo que nos pasa, pero que es verdad que no puede, esa primera así, yo tengo con esa, fíjate, y con la otra es con las incomodidades de los baños, ¿no? De pronto dices, y esto, el lavabo este que es del año Cataplín,
¿Y habrá agua fría y habrá agua caliente? Primero voy a comprobar que efectivamente existe un poco de confort en este mundo. Y sí que es verdad, me pasa igual. Es exactamente lo mismo. Exactamente Así igual. somos. Pero bueno, como tú dices, yo creo que el trabajo personal lo único que te asegura es relacionarte bien con eso, no que Sí. eso desaparezca. No desaparece. No que va. Y además, tampoco tiene que desaparecer. Es decir, tiene que estar ahí en su justa medida. Te pasa así. A ver, también lo malo o lo menos bueno que ves de tu personalidad o que ves de ti, también te ha ayudado a estar aquí. También te ha traído, también ha hecho que hagas cosas muy buenas y ha sido un apoyo. Entonces, ahora tampoco se trata de desterrar, que hay muchas... Bueno, yo cuando me empiezan así, a mí me pone muy nerviosa. Vamos a ver, no señor, no vamos a desterrar nada. Esto es lo que hay. ¿Qué pasa? Que sí, que me estresa el campo. Sí, señores, sí, me estresa, pero se me pasa en un rato, ¿eh? No problema. Yo enseguida lo asimilo y se acabó. Y pido que en vez de irme al... que no sepa yo dónde está el bancal de las habas, aunque hasta que no vea el fruto y me pierda por allí buscando las habas, pues no pasa nada. No pasa nada. Yo me pierdo y me encuentro. Tranquilidad. Yo recuerdo las primeras veces que sentí este estrés de naturaleza, Sí, como te pasabas el fin de semana con la escopeta cargada tirando pullitas. totalmente. Y ahora ya no, ¿no? Ahora Sí, lo no. aceptas, ya Ahora está. nada. Ahora no pasa Eres, nada. eres adulto, ¿no quieres estar aquí? Vete. ¿Quieres estar aquí con tus amigos? Pues es lo que hay, acéptalo. Acéptalo. Acéptalo y haz algún cambio, porque yo creo que también nosotros lo que hacemos es algún cambio. Siempre metemos algo que hace que el mundo sea de otra manera. Por ejemplo, yo no sé, yo por ejemplo, para mí, yo introduzco cambios normalmente olfativos. Entonces, o pongo unas flores, o pongo un no sé qué, algo que me haga sentirme a mí más cómoda. Bueno, pues ya está. Yo Pero, no pero, pero esto se llama, en terminología 7, se llama agregar ingredientes. agregar ingredientes, Entonces, efectivamente. tú tienes un flan, pero solo el flan le pongo nata, ay, pues solo la nata le pongo una guinda, ay, pues solo la guinda le pongo chocolate, ay, los fideos de chocolate, le pongo un barquillo, ay, le voy a poner unos trocitos de fruta, ay, ¿no? Y al final uno dice, ¿y dónde está el flan? ¿Y dónde está el flan? Pues fíjate, yo ese crecimiento lo he hecho conmigo misma y lo hice ayer. Bueno, ayer manifestado, ¿no? Yo así, tal cual. Y ayer dije, no, me apetece comer un pescado. Y fui y me compré un pescado. Y me compré, bueno, es un pargo para hacerlo al horno. Y yo muy en mis puntos dije, solo al horno, sin nada. Sin patatas, sin limón, sin tomatito, sin nada. No voy a poner, no voy a enterrar al pargo en todo aquello que yo quiero poner. No. Y lo hice solo como ejercicio mío. ¡Hala! Ya está. Solo, con aceite y sal. Al horno. Te comiste un pargo asintomático. Pues igual sí me comí un pargo asintomático. Él en su esencia, ahí a gustito. Pues yo eso antes no era capaz, yo siempre pensaba en hacerle algo, ni te cuento para hacer un cordero o cualquier otra cosa al horno, cualquier comida. Tenía que llevar de todo, no sé cuánto tal, y sin embargo el camino ha sido no, tal cual. Déjate de tonterías, vete a la Simple. esencia, vete a lo simple. Así que eso es lo que hemos hecho. Bueno, ¿cómo ves el futuro, Pedro? ¿Cómo veo el futuro? No lo veo. No lo ves. Bueno, El futuro no existe. bueno, me refiero a un futuro cercano. Ya sé que el futuro no existe. Bueno, No, ¿cómo ves pues, este presente continuo? ¿Tú crees que no, las o sea, redes, la influencia de las no, redes, ya has dicho que es regular, pero qué más cosas puedes ver? no, yo lo que En lo siento, profesional también, sí. no, lo que siento, y me parece que la sociedad se está extendiendo entre los que queremos vivir de una manera y los que quieren vivir de otra. Sí. Entonces, creo que, de hecho, las redes sociales a mí me está pidiendo amistad un montón de gente que no conozco de nada y entiendo que lo hace por el tipo de mensajes que pongo. Sí. Y sin embargo, algunas personas que conozco de mucho han abandonado mis redes sociales. Eso no significa que hayan abandonado mi vida, ¿no? Pero sí que han abandonado mis redes Las redes. sociales, ¿no? Entonces sí que me da la sensación de que hay gente frente a todo lo que se nos presenta por delante que vamos a elegir el lado luminoso y vienen tiempos muy difíciles a nivel material.
Sí. ¿vale? Y gente que se va a quedar atrapada en el sufrimiento Sí. que esas limitaciones materiales van a hacer, ¿no? Y es un tema de conciencia, es un tema de cultura, es un tema de formación, ¿no? Y están reformando otra vez el sistema educativo, ¿no? Ya. Qué ¡Ja! gracia. Esa es la siguiente, sí, sí, esa es la siguiente. Reformando otra Pero vez el fíjate, es sistema. que yo creo que el camino es ese, o sea, y estoy de acuerdo contigo, que va a haber como dos bandos grandes. Luego habrá entre ellos, como todo, también sus No, divisiones, ¿no? va, Pero dos bandos va a haber, grandes. va a haber dos maneras de vibrar en el mundo, Sí, con una vibración más alta y una vibración más baja. Y sí. al final aquella vibración que acumule más gente acabará atrayendo al otro lado. Pues Con lo cual, esperamos que sea la alta, ¿eh? bueno, yo lo único que puedo hacer a este respecto, porque esto no se trata de entablar una guerra contra el de la vibración baja, No, se trata de entablar una guerra contigo mismo para no bajar tu vibración. para vibrar alto. Esta es la tarea. Sí, Esto creo que es lo que yo podría recomendar a las personas que me estén escuchando. Cuanto más cuides de vuestra vibración, cuanto más seáis capaces de gestionar conscientemente vuestras emociones, cuando respetéis vuestro miedo y lo escuchéis, pero no os dejéis poseer por él, menos dificultades vais a tener en estos tiempos tan difíciles. sí. Cuanto más flexible sea vuestro sistema de creencias, cuanto menos identificados estéis con vuestra imagen del pasado, con lo que erais hace un año, cuanto más seamos capaces de quitarnos cosas de ese tipo, Sí. más liviano va a ser nuestro paseo por estas experiencias que vienen. Cuanto menos queramos renunciar a nuestro pasado, cuanto más nos aferremos a nuestro miedo, cuanto más nos dominen nuestras emociones y nuestros apegos, más duro va a ser. Sí. Precioso, Pedro. Ya estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es el camino que yo inicié hace tiempo, pero elegí ese camino y no me fue fácil, ¿eh? Elegirlo, ni empezar a andarlo. Ninguna de las Como, dos como cosas. dicen, como dicen los sufis, que de verdad son sufis, Sí, la guerra santa es contra el ego, sí, no es contra el totalmente. infiel. No. La guerra santa y además contra el ego y es contra el ego en tu propia caverna. En tu propia incomodidad, porque no por nada, sino porque esa caverna es el sitio donde estás incómodo, donde no estás a gusto, porque hay muchas cosas a las que tienes que hacer frente y muchas cosas también internas, personales tuyas. Mucho de tu interior a lo que hacer frente. Pero ese es la única, por lo menos creo yo que es el único camino que yo conozco de cambiar, de transformarte y de salir de otra manera y de afrontar la vida de otra manera y transmitir esa vibración, porque eso que has dicho es súper importante. Si no se transmite esa vibración, igual ganarán los otros y hay que intentar que, o por lo menos el granito de arena, para que Hay que irradiar, hay hay que que irradiar. irradiar. Pues nos quedamos Y ahí con irradiar. Dime. otra cosa que considero interesante, perdona que me ha venido a la cabeza y lo quiero añadir, Nada, añadir, es añade. que creo que es imprescindible, y tú has hablado algo de eso hace un momento, que nos hagamos amigos de la muerte. Sí, Hacernos amigos de la muerte significa aceptar que la muerte es eh, innegable, no podemos escapar, pero al mismo tiempo hacernos amigos de la muerte, y esto es muy interesante, es entender, puse una publicación en Facebook sobre ello, ¿no? Es entender que todo lo que hacemos va a influir en nuestra manera de morir, sí. pero nosotros no decidimos el momento de nuestra muerte. Hay gente que se tira por un 10º piso y no se muere. Ya. Esta es la realidad, se queda muy jodido hasta que Sí, le se llegue queda la muy hora. jodido, pero no se muere. Pues mira, yo que tengo un contacto desafortunadamente con la muerte desde los 9 años, muy fuerte relación con la muerte porque ha estado muy presente en mi vida, hasta aquí, hasta quedarme sola y enterrar a demasiados, enterrar a demasiados.
Es verdad que yo la acepto y creo que he empezado mi camino de aceptarla absolutamente, pero me sigue dando miedo el cómo. Es decir, el qué lo tengo claro. Sé que me voy a morir y quiero morirme lo mejor posible. De hecho, bueno, pues yo trabajo mucho, mi meditación. Bueno, yo me trabajo ese tema, porque ya te digo que me toca de cerca de toda la vida, desde que tenía 9 años. Entonces, creo que ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros, ser conscientes de que del bien morir, del paso, porque no podemos elegir el cómo. El cómo no está en nuestra mano. Ahora, sí, desde el quién tú eres y desde el cómo te has trabajado tú para llegar a ese momento, eso sí, el final sí te lo puedes trabajar. Pero el intermedio, chicos, eso no está en nuestra mano. Así que esperemos que sea lo mejor posible y sobre todo conscientemente, que lo hagamos de una manera muy consciente. Y vamos a ver si los conscientes, los que estamos en ello, ganamos la partida. Y somos más. Voy a dejar una reflexión para cerrar. Venga, cierra con una reflexión. A veces ser consciente es solo ser capaz de reconocer mi inconsciencia. Nada más y nada menos, Pedro Espada. Nada más y nada menos. Muchísimas gracias. ¿Qué quieres que te diga? Sé lo ocupado que estás. Y te agradezco muchísimo la deferencia, de verdad te la agradezco en lo profundo de mi corazón. Y te la agradezco muchísimo, de verdad. No ha habido diferencia, solo hubo disfrute. Muchas gracias. De verdad que sí, he disfrutado mucho contigo. Gracias. Muchas gracias.